Bueno, contamos con la presencia hoy de Edgardo Aymovich, es psicoanalista, docente de la carrera de especialización en Psicología Clínica Institucional y Comunitaria de la UNR y de la Maestría de Psicoanálisis de la UNR. Y Wanda Donato, psicoanalista y dictante de seminarios de pregrado también de la misma carrera, de la carrera de Psicología en realidad, de la UNR, hace varios años. Muchos años. Así que ahora sí, Edgardo, si quieres tomar la palabra. Bueno. Buen día, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes en este espacio que eligió para nombrarse el nombre de Mazota, un tipo que es emblema de muchas subversiones y efervescencias en distintos ámbitos, desde sus apuestas en el ámbito de la cultura, de la crítica literaria, en la revista Contorno, junto con Rosichner, con los hermanos Viñas, que después hizo sus incursiones en el psicoanálisis y empezó a patear tableros y a construir algunas cosas también. Y un tipo que con su escritura ponía en cuestión los límites que delimitaban espacios estancos entre las disciplinas. Bueno, algo que es propio del ensayo, ¿no? Esta especie de género que no es un género, ¿no? que objeta las distribuciones limpias entre géneros. Pero bueno, que me hayan invitado a hablar en este lugar, bajo este nombre, les cuento que a mí me trajo algunos recuerdos que no son para hablar en un ámbito público, pero acá como estamos en un espacio íntimo, me doy el gusto de contarles. Me recordó cuando lo conocí a Oscar Mazota, cuando terminé el colegio secundario, se me dio por estudiar algo en relación a la psicología, pero decía algo que no tenga nada que ver con el psicoanálisis, esa práctica individualista burguesa, que no quiero saber nada con eso. Entonces, a ver por dónde me aproximo a esto. Y me encontré con Pillon-Rivière, con la escuela de Pillon-Rivière, donde, bueno, ahí sí era psicología social. En el psicoanálisis no quería saber nada. Fue una experiencia interesante ahí conocerlo a Pillon, su manera de pensar los fenómenos sociales mezclados con el fútbol. Las clases de él eran, entre clases de fútbol, mezclaba análisis de partidos de fútbol con la teoría del campo de Kurt Lewin. Y a mí me interesaba que este tipo decía que las acciones de las personas no tenían que ver con algo que estaba dentro de la persona, sino con lo que él llamaba la teoría del emergente. Había algo en el grupo o alguna instancia social que hacía que algo debiera aparecer y aparecía por boca del emergente. Me había copado eso. Bueno, me meto en la escuela porque no quería saber nada con el psicoanálisis. Y me encuentro con que en el primer año, que era dedicado a la interdisciplina y que venían estudiosos de distintos campos, lo trae a Oscar Mazota a dar 3 clases sobre la interpretación de los sueños. Digo, ¿qué miércoles tiene que ver este fenómeno tan asocial como es el sueño con
Bueno, y esa semilla quedó picando. Bueno, hoy el asunto es, me enteré que cambió el tema porque, no sé, vos dijiste la responsabilidad del sujeto, yo estuve viendo en el programa y decía la irresponsabilidad del sujeto enfiestado. Ese era otro panel, es el panel de la noche. Bueno, pero igual está bien. Una cosa es acá que vamos a hablar en serio y otra a la noche, pero sin embargo no habría que excluir que hay un cruce ahí, ¿no? Porque en todo caso la manera como Freud planteó la cuestión de la ley, bueno, la ubicó también en relación al crimen, al parricidio y a la fiesta totémica. No sé si será totémica la de la noche, pero hay un lugar de cruce de estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión del goce y del deseo con la de más seria de la ley, de la prohibición, de la obediencia. Entonces vamos ahora a lo serio. Porque inicialmente lo que me había dicho Fernando era, bueno, pensar la cuestión de la imputabilidad e inimputabilidad y su incidencia en los beneficiados por la inimputabilidad por enfermedad mental. Bueno, después me parecía que por ahí no era ese el eje en el que me interesaba centrarme, pero sí partir de la cuestión una de las cuestiones que está en juego en este problema de la inimputabilidad o no de los enfermos mentales. Porque hace un tiempo, digo esto porque es algo que está en relación a la problemática de la relación del discurso del psicoanálisis con el discurso jurídico, que es el tema que nos convocaba, la tensión entre esos campos, en esos discursos, pero también con otra cuestión que se mezcla acá y que hace que el juego se arme no solo entre estos dos términos, sino que entre a tallar aquí el discurso médico. Digo esto porque me parece que un lugar en el que situar la problemática localización del psicoanálisis es entre como ciertos márgenes que podríamos llamar, llevados a sus extremos, como el formateo jurídico de la práctica analítica o el formateo médico de la práctica psicoanalítica. Me encontré hace un tiempo con un artículo del juez Markevich, que el artículo se llamaba "La cárcel no sana la locura", donde él tomaba la cuestión de la unidad 20 del Borda, ¿no? Y donde él se planteaba cómo es posible que a los enfermos mentales se los ponga en una prisión y se los castigue, sean objeto del castigo que implica estar recluidos en una prisión, que la unidad 20, aunque funcionara en el Borda, no era un lugar de tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico, sino un lugar de reclusión, de prisión. Entonces decía, esto es algo injusto.
dice, la unidad 20 es denominada con el eufemismo de hospital neuropsiquiátrico, cuando en realidad se trata de una patética prisión. Y me interesa tomar este planteo de Markevich, porque a veces, amparado en el valor que tiene el reconocimiento de ciertos derechos humanos, se nos escapa las consecuencias, a veces inadvertidas, que tiene la manera de plantear este derecho, ¿no? El tipo dice, ¿por qué vamos a encarcelar a alguien que es un enfermo mental y que por lo tanto podría recibir el beneficio de la inimputabilidad? Y en tal caso, dice así, habría que derivarlo a un verdadero hospital, a un tratamiento compatible con su enfermedad y no con el delito. Su estado es de enfermo. Al insano se lo debe cuidar, no aplicarle un régimen penitenciario. Y termina planteando que debería tratarse al insano como tal y bajo un régimen hospitalario, porque cometió un delito y que al momento de hacerlo no tenía el manejo de sus actos por encontrarse clínicamente enfermo. Bueno, me parece que el problema que esto plantea es que algunas maneras de plantear cierto resguardo de los excesos punitivos del orden jurídico carcelario, sin darse cuenta, o dándose, no sé, termina sosteniendo el carácter de enfermo de esa persona. Y plantear a alguien como enfermo no deja de tener consecuencias sobre las prácticas o los dispositivos que se pongan en juego para su tratamiento. Quiere decir que nos encontramos ahí con una polaridad que es, por un lado, crimen, delito, castigo, por otro lado, enfermedad, cura. Es verdad que hay una relación entre el campo del psicoanálisis y el discurso jurídico. De hecho, comparten montones de términos que uno no podría decir de quién son, quién se los prestó a quién, ¿no? Pero hablamos de la responsabilidad penal en el campo jurídico, de la responsabilidad moral por el contenido de los sueños en el psicoanálisis, el crimen como delito penalizable, pero sabemos desde Freud el fundamento parricida de la cultura, del malestar en la cultura y de la neurosis, la ley jurídica como ley positiva, pero también el lugar que tiene la ley en relación al deseo, el castigo, ¿no? El castigo como un elemento inherente a la sanción penal, pero en el psicoanálisis nos encontramos con la necesidad de castigo, el superyo. Bueno, esto en cuanto a la relación del psicoanálisis con el discurso jurídico, que nos lleva a ciertas aproximaciones que, bueno, está el problema de, y entonces, ¿a dónde lleva esa aproximación? Dado que no son lo mismo, pero también respecto de la relación del psicoanálisis con el discurso médico, ¿no? La cura es un término propio del discurso médico que, bueno, si bien es planteado como la restitución de un estado anterior, en campo del psicoanálisis la cura la pensamos como con esta fórmula que inventó Lacan de por añadidura, que habría que ver qué significa, pero que por lo pronto no es idéntico a esta restitución del estado anterior. Y bueno, incluso la idea misma de síntoma, que
la enfermedad es un signo mórbido, un signo de morbilidad, y en el psicoanálisis el síntoma es un mensaje cifrado. No es un signo, sino que es un significante. Bueno, pero entonces, ubicado el psicoanálisis en esta tensión entre el discurso jurídico y el discurso médico, que yo decía que llevado a sus extremos, se convierte en este formateo médico, formateo jurídico, plantea como ciertos acercamientos en una u otra dirección. Si el acento está puesto en la dimensión del delito y del castigo propio del campo jurídico, esto arrima las preguntas del psicoanálisis por el lado de la responsabilidad del sujeto, ¿no? Porque esa es una de las preguntas que implica la cuestión de la imputación. ¿Quién es responsable de una acción delictiva? Entonces, allí esta aproximación al discurso jurídico implica la pregunta por la responsabilidad. Por otro lado, la aproximación del psicoanálisis al discurso médico y al campo de la cura, al campo de la enfermedad, pone sobre el tapete otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con lo que es del orden de la determinación, ¿no? Y ahí tenemos entonces una polaridad cuyas relaciones son problemáticas y que tenemos que pensar. ¿Cuál es la relación entre determinación y responsabilidad? Pero ya no solo pensada la determinación como la piensa la medicina o la responsabilidad como la piensa el discurso jurídico, sí como estos términos en el campo psicoanalítico mismo están en tensión y ponen en juego la pregunta por la relación entre libertad y determinación, la pregunta por la relación entre la causalidad y la contingencia, por el lugar que tiene la ley en la determinación y el lugar que tiene en la responsabilidad. Porque en principio aparecen como, digamos, dos términos que van para lados distintos. Uno puede decir el sujeto determinado por, y aun determinado por, y ahí en el lugar de por podemos poner lo que sea, pero determinado, y también podemos decir el sujeto responsable, y lo estoy diciendo de una manera muy extremando las aristas para ver las complicaciones que esto tiene. $15 minutos. Bueno. Una de las cuestiones que creo que están presentes en el espíritu de estas jornadas es la de las relaciones entre diferentes discursos, sus intersecciones, sus cruces, sus complicaciones, y un término que a mí me gustó, yo leí la apertura que hicieron de esta jornada. ¿Quién la hizo? ¿Quién fue? ¿Oh? Porque estaba escrito, no estaba la foto, entonces no sé. ¿Quién la perpetró? ¿Quién la perpetró? No, yo no la leí. ¿La escribiste? Sí. Bueno.
El término que ahí usabas era el de tensión, ¿no? Me parece que era interesante para objetar otro término que usaste, que me gustó, que era el riesgo de pensar bandas tributos al psicoanálisis, ¿no? Me parece que esto que yo llamaba el formateo jurídico de la práctica analítica o el formateo médico de la práctica analítica, este plegar perdiendo las rispideces, las aristas y las tensiones en la relación en los discursos, es lo que lleva a las bandas tributo. Pero entonces, si no se trata de bandas tributo, sino y tampoco de la interdisciplina como esa manera de pretender sumar puntos de vista para que podamos aprender a la cosa en su totalidad. Parece que la cuestión pasa por lo que pasa de un discurso a otro y la manera como pasa. Entonces, a mí me parece que hay un término que tiene un valor muy importante para el psicoanálisis por lo que puede recibir de este término del discurso jurídico. Yo digo, hay veces que uno se cree que como psicoanalista va respondiendo a la demanda, va y da y dice lo que sabe, interviene, a veces incluso creyéndose que interviene como psicoanalista en cualquier lado. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no intervenir en cualquier lado? Pero esto quiere decir que intervenimos en cualquier lado como psicoanalistas o amparados en el saber del psicoanálisis o pretendiendo que aportar desde el psicoanálisis a una respuesta, soluciones o saberes a preguntas que se plantean en distintos ámbitos. Me gustaba más otra expresión que no desdeña las intervenciones de cualquiera de nosotros en cualquier campo, porque si hay algo que transmitió Mazota es que para intervenir en cualquier lugar había que ser irreverente y no había que pedir permiso, lo cual no quiere decir amparar esa intervención en el saber del psicoanálisis. Había una expresión también usada en esta presentación, en la apertura, que era el no sin, que a mí me parece bien. Me gusta esta idea de que, en todo caso, si no es como psicoanalista o en nombre del psicoanálisis o del saber del psicoanálisis, cualquiera de nosotros puede intervenir en cualquier lugar, no sin el psicoanálisis. Esto quiere decir que algunas de las cosas que el psicoanálisis nos enseña pueden estar presentes en el modo como intervenimos. Pero esta es una vertiente de cómo vamos los psicoanalistas hacia distintos lugares, hacia distintos campos de trabajo, con sus especificidades. Pero también hay otra cuestión a pensar, y es el movimiento inverso, ¿no? Y es qué puede el psicoanálisis recibir o aprender de otros discursos. ¿En qué medida otros discursos pueden resultarle una interpelación a sus propios problemas para avanzar en sus propios problemas, ¿no? En este sentido, me parece que yo leo en algunos planteos del campo jurídico
modos de plantear algunas cuestiones que son interesantes para las preguntas irresueltas del psicoanálisis. Una de ellas, la que mencionaba antes, la relación entre la determinación del sujeto y la responsabilidad del sujeto. La relación entre la determinación del sujeto, un sujeto determinado genéticamente, por la enfermedad, por la madre que no fue lo suficientemente alojante, por el padre que no puso en juego la función paterna, o si somos un poco más sutiles y decimos, no se trata de esas determinaciones empiristas, es la determinación por la cadena significante, somos más cultos y lo planteamos así, entonces ahí ya pensamos que estamos mejor instalados en la problemática psicoanalítica, pero si no podemos articular la cuestión de la determinación con la de la responsabilidad, por más determinación por la cadena significante, por sujeto determinado, por estar representado por un significante para otro, hay algo que nos va a llevar inadvertidamente en la dirección del formateo médico del discurso psicoanalítico hecho con términos de la jerga psicoanalítica. Entonces hay un término ahí que, a riesgo de caer en el formateo jurídico, me parece que tiene su valor, que es el de imputación. Tal como lo plantea Kelsen en su teoría pura del derecho. Él dice que la imputación tiene que ver con la pregunta por quién es el responsable de una acción. ¿Para mí? Sí. ¿Quién es el responsable de una acción? Bueno, pregunta que es pertinente para el psicoanálisis, solo que quién, bueno, hay que ver qué quiere decir ahí. Es yo, ¿qué decimos cuando ubicamos en ese lugar del quién al sujeto llamado dividido? Entonces ya no es un quién. Acción, bueno, cómo se conjuga en la acción los determinantes estructurales y la ocasión en el que se desbordan esos determinantes estructurales. Bueno, ¿cómo plantea Kelsen este problema de la imputación? Él dice, hay una falacia, desde su punto de vista, en pensar que podemos imputar a alguien, es decir, hacerlo responsable de un acto, podemos imputarle responsabilidad porque es libre. Y libre quiere decir no sometido a determinaciones causales. Entonces, tiene que imaginar que los seres humanos, a pesar de que tenemos un cuerpo, tenemos historia y cosas que confluyen en determinaciones causales, hay por lo menos algún ámbito en que esto no agota todo, hay un ámbito de libertad o de libre albedrío, por lo tanto, como alguien es libre, se le puede imputar responsabilidad por sus actos. Dice, no es así, está mal. Dice, tenemos que pensarlo al revés. Dice, independientemente de la causalidad que determine los actos de cualquier persona, no necesitamos suponer una ausencia de causalidad. En presencia y en eficacia de todas esas determinaciones y de esas determinaciones causales, si se le imputa a alguien responsabilidad por un acto, eso es hacerlo libre. Está invirtiendo la cosa. Está diciendo, la libertad o la responsabilidad
no son una cualidad, un atributo de un ente al que llamamos sujeto, porque si no, entonces caemos en la pregunta, ¿el sujeto es determinado por objeto de ciertas determinaciones o es libre? Y caemos en interminables debates sobre esto, donde el problema es que hay ahí un desnivel que pone en juego la articulación y la desarticulación entre dos niveles de la legalidad y de la causalidad. Una cosa es la ley en su carácter de ley descriptiva, como ley que rige en el orden de la causalidad, y otra cosa es la ley en su estatuto de ley prescriptiva, que se superponen, y entonces allí la eficacia de la ley prescriptiva, quiere decir la que prescribe que a tal acto le corresponde tal sanción, tal juicio, tal castigo, eso no es que reconoce alguna libertad preexistente. Esa eficacia de la ley prescriptiva y su modo de puesta en función tiene que ver con este término que usaba antes, el de la imputación. Es la imputación la que introduce la responsabilidad e introduce la libertad. Entonces, esto... ¿Cuánto falta? Ya estamos. Ya estoy. Entonces, esto implica enormes consecuencias respecto de la práctica analítica. Sí, porque corre la pregunta de si alguien es víctima causada por determinaciones que su síntoma es el resultado de que confluyen en él su cuerpo biológico, su historia familiar, su articulación simbólica, su inserción social, y entonces podemos inventar 10.000 causaciones. Pero lo que pone en juego la especificidad del acto analítico es superponer a esas determinaciones una interpelación que convierte al sujeto en responsable. No es que lo era, le imputa responsabilidad, pero imputarle responsabilidad no quiere decir, porque si no caemos en el formateo jurídico de la práctica analítica, no es, todo lo que te pasa no es por lo que te hicieron, sino porque vos lo elegiste. No es la asignación de responsabilidad por los actos cometidos, como me parece que lo entendió un amigo mío que abordando esta cuestión de la responsabilidad, criticando a otro amigo, a David Creses, por sus planteos sobre la responsabilidad, decía, David Creses es un policía. Es un policía por el acento que pone en la cuestión de la responsabilidad, como si la cuestión de la responsabilidad en el análisis fuera decir, vos sos responsable, todo lo que hiciste, vos sos responsable. La responsabilidad en el análisis, esa imputación, quiere decir que el analista está dispuesto, en la medida de lo posible, porque esto siempre a contrapelo de movimientos que son inevitables, cuando uno puede escuchar lo que el paciente dice como una ocurrencia, darle estatuto de ocurrencia a lo que diga, eso es la imputación de responsabilidad. Y eso es como una dimensión, es la superposición de otra dimensión, la de la libertad y la de la responsabilidad, que no entra en disputa de si ese terreno, eso pertenece a lo determinado, aquello que
en el sujeto es determinado o aquello que en el sujeto es acto. A mí me plantean pensar un poco sobre la responsabilidad del sujeto y la relación de esto específicamente con el psicoanálisis. A mí, después de pensar un rato, se me abren dos vertientes. Una que tendría que ver con la responsabilidad propiamente, digamos, pensada en Freud, en Lacan, una responsabilidad del sujeto, incluso del inconsciente o de lo inconsciente. Y esta vertiente que yo la tomé en tres partes, que sería una que tiene que ver con la cuestión del deber y de la deuda, una cuestión que tiene que ver con la pulsión y otra la cuestión que tiene que ver con la culpa. Como tres sectores que yo ubico en relación al psicoanálisis. Pero antes de eso, se me plantean cuestiones que tienen que ver más con el término de responsabilidad, qué significa responsabilidad y cómo esto puede entrar o no dentro del psicoanálisis, este concepto. Esta primer parte, van a ver, hago una especie de paseo por un ámbito distinto que es el ámbito de la criminología. Porque yo pensé, sí, como las preguntas que se vienen repitiendo, ¿no? ¿Responsables de qué y ante quién? Yo pensé en estas maneras que uno usa en la infancia, de desresponsabilizarse. Fue él, que ahí habría como un aplanamiento de la responsabilidad sobre el tema de la culpa. También hay otras maneras comunes que son, bueno, vos sos responsable de tal cosa, que hace a, bueno, en cierto modo una potencia, una capacidad respecto a esa cosa. Y yendo a la etimología de responsabilidad, tiene que ver con responder. Del latín viene, esto tiene que ver con responder. Y responder, notablemente, empieza esta cuestión no tanto por los propios actos, sino siempre en relación a un tercero. Esta idea, que evidentemente no tiene nada que ver con la culpa, y sí con tal vez la idea de garantía, esta idea de la responsabilidad es, digamos, el inicio, el puntapié para pensar después cómo esto se va anudando con otras cosas a lo largo de la historia. Obviamente creo que la responsabilidad jurídica no es la responsabilidad social ni es la responsabilidad subjetiva. Que estas cuestiones después se engranen, Kafka, Dostoyevsky dan cuenta de cómo estas cosas se enganchan, se transforman unas en otras, hacen ruido como engranajes, ¿no? Y después yo pensaba la cuestión de la sombra que sigue a la responsabilidad, que es el castigo. Digo que el castigo es como la sombra, ¿no? Que siempre está detrás, hacerse responsable en relación a ser castigado por ser responsable. El castigo no se relaciona de la misma manera con la culpa que con la responsabilidad. Esto desde el punto de vista jurídico y desde otro punto de vista moral, podríamos llamar. Cuestiones que, bueno, sobre la sanción, el mismo Kelsen en Teoría del Derecho, en Teoría Pura del Derecho, o Teoría del Derecho Puro. Como dice Kelsen, esta cuestión del castigo, si bien él diferencia lo que es la sanción en lo jurídico y lo que es en la religión, termina diciendo que son distintos tipos de sanciones, pero siempre está esta sombra que acompaña la responsabilidad, ¿no? El goce es un término que yo asociaría más que a la responsabilidad al término de la culpa. Y me parece que la responsabilidad muchas veces viene como un límite a esta relación gozosa de la culpa. Entonces, en ese sentido, hace callar el celular, eso fui yo. Ustedes no lo escuchan, pero yo sí. Me voy a hacer responsable. Esperen un cachito. Podría decir que fue él. ¿Qué sé yo? Yo lo hice callar. Bueno, decía que la responsabilidad muchas veces viene como justamente un acto que posibilitaría un límite al goce culposo y al goce del castigo incluso. Bueno, el castigo que ya de por sí tiene una doble vertiente, diría yo, por un lado como
en la religión, como puede aparecer como expiación, ¿no? Una remoción de la culpa a través también de un tercero, alguien que entonces se pone en ese lugar para lograr que no sean propicios los dioses, ¿no? Y esta diferencia con el castigo, pensado modernamente como la cuestión de la corrección de la conducta, corregir al delincuente, o volver inocuo la peligrosidad. Son dos términos que voy a retomar respecto a la criminología. Bueno, para no irme tanto, voy a algunas cuestiones que me interesan de la criminología. La criminología surge en el siglo XVIII con el ascenso de la burguesía. Y la criminología primero empieza tomando como objeto al delito, empieza a pensar el delito. A medida que pasa el tiempo, ya para el siglo XIX, hay un deslizamiento y desde el delito pasa al delincuente. El objeto es el delincuente. Y el delincuente allí, separando la filosofía política de la criminología, que se vuelve positivamente, digo, desde el positivismo, ¿no? Una ciencia, empieza a pensar la naturaleza del delincuente, la ontología, podríamos decir, del delito, a través de este delincuente por naturaleza. Obviamente estoy hablando, por ejemplo, del Lombroso, gran conocido, que busca cuál es esa esencialidad, incluso física, biológica, en determinados rasgos, sobre el crimen. La etiología del delincuente, entonces, pensada desde el positivismo, empieza a buscar las causas, ¿no? La causa de que alguien delinca. Y encuentra toda una teoría, un discurso explicativo, donde se buscan tanto, como decía antes Edgardo, causas biológicas de la delincuencia o causas sociológicas porque son pobres, o psicológicas porque hay un trauma. Vieron Hitchcock roba, Marnie, no sé si han visto esta película, pero o Cuéntame tu vida, donde hay un trauma que ping, una vez que uno se enteró, desaparece aquello que en todo caso determinaba cierta conducta. Son ideas, discursos explicativos, deterministas seguramente, y que por supuesto nos transmite, nos traslada a un pensamiento sobre ese sujeto que está delinquiendo. Porque es malo, delinque porque es malo, porque su naturaleza es ser malo, porque no distingue el bien y el mal. Acá aparece la idea del loco, el que no puede distinguir moralmente una cosa de la otra. Porque es pobre, hay un determinismo social que hace que entonces todos los pobres, alta llanta diría Capusotto, hay que cuidarse, ¿no? Porque alta llanta viene, viste, y vos por la duda le das, antes de que diga ni mu. Eso mostraba el otro día. Bueno, esta relación que se establece en el positivismo entre el delincuente y el loco. Antes de seguir quiero hacer otra cuestión. Más en el siglo XX y actualmente se piensa más en términos de criminología crítica, donde ya el objeto, habiendo pasado Foucault bajo el puente y una cantidad de pensadores, más que hacer foco sobre el delito o el delincuente, empieza a ser el control social. Y cómo el control social implica determinadas cuestiones. Evidentemente el delito no tiene una ontología, el delito es algo construido socialmente, Kelsen, ¿no? Kelsen mismo lo señala. El delito no lo puedo poner como un absoluto, sino que evidentemente tiene que ver con una construcción social, con una transgresión de determinada ley. Cuestión que habría que separar la ley, con mayúscula, de las leyes, de los códigos, sea cuales sean, de las constituciones. Unas cosas son las leyes jurídicas y otra cosa es el valor de ley, en tanto algo, una prohibición y prescripción de conducta que seguramente hace a una posibilidad de que haya sujeto allí. Después retomo. Otra vez suena. Alta llanta. Bueno, la cuestión, insisto, del delincuente y el loco, quería decir, muchas veces traslada en el positivismo la cuestión de la culpabilidad a la cuestión de la peligrosidad. Esto es, una cosa es el criterio de culpabilidad, de responsabilidad, y otra es el criterio de
peligrosidad frente a la sociedad. Lo voy a apagar, ¿eh? Pero es linda la música, ¿eh? Y bueno, yo para que escuchara un poco de música también. Bueno, evidentemente la cuestión del determinismo que el positivismo busca, yo pensaba, lo escuchaba antes a Edgardo, yo tomé otra vertiente, pensaba en este tema de la determinación de determinados actos. ¿Qué pasa con la libertad y la determinación? Si son cosas que verdaderamente se pueden oponer, que una sería la vía que toma Kelsen sobre la imputación, pero también pensaba yo en Spinoza. Spinoza no opone la libertad a la responsabilidad, porque justamente tiene otro concepto de libertad. El concepto de libertad que se está utilizando allí me parece que es de cuño kantiano y que tiene que ver con la elección. Entonces yo puedo elegir Pepsi o Coca-Cola. No sé si le suena lo que quiero decir. Puedo elegir personal o telecom. Quiero decir, ese tipo de electividad, claro que yo le puedo encontrar un montón de determinaciones. O sea, uno podría preguntarse ahí qué estoy eligiendo además, ¿no? En cambio, en el caso, en cómo lo está pensando, la vuelta que le encuentra Spinoza para pensar cierta libertad en el determinismo, es que la libertad no estaría tanto relacionada con la elección, sino con cierta decisión de ir conforme a ciertas cuestiones que a uno lo determinan. Es distinto, nos lleva a pensar otras cosas. Por otro lado, también yo pensaba respecto al determinismo, lo que Lacan trae en relación en el seminario 11, donde habla del clinamen. El clinamen, que es algo que toma Lucrecio, que en realidad lo toma de más allá, más allá quiero decir que lo toma de otro, no que lo toma de otro. Habla del clinamen porque él habla en su poema de que hay un movimiento rectilíneo y las partículas se desvían apenas un ápice, y en ese pequeño desvío, donde ahí hay algo indeterminado, en esa pequeña declinación, origina algo nuevo, que es, en este caso, que las partículas se junten, ¿no? Entonces pasamos del átomo y de las cuestiones más independientes a ciertas aglomeraciones de partículas. Pero esta idea del clinamen es como un pequeño desvío dentro de la determinación que genera algo diferente. O sea, yo pongo por un lado, ya está, no dije nada. Por un lado digo, está Spinoza, por el otro lado podríamos pensar la cuestión del clinamen. O sea, hay una cantidad de cosas que podemos arrimar para pensar, también estaría esta cuestión de la imputación sobre ese tema. Bueno, unas cuestiones más. Yo pensé en tres, hay un texto de Lacan que se llama Función, ¿cómo era que se llamaba? De la función de la criminología, del psicoanálisis en la criminología, se llama. Yo doy vuelta a todos los textos, así que yo siempre, pero acá lo tengo, lo puedo buscar. Introducción a la función teórica del psicoanálisis. Función del psicoanálisis en criminología, así. Función, en los escritos está. Es un texto del 1950 de Lacan. O sea, un Lacan tempranito, a la mañana. Sí, como el que se despertó allá en Baltimore y vio al sujeto titilando. Es el mismo. Entonces decía, no me acuerdo qué iba a decir ahora. Esperen que me olvidé. ¿Qué estaba diciendo? ¿Las tres? Ah, de la libertad, de la determinación y libertad. No, pero yo ahora ya estaba pasando a otra cosa, pero bueno, se me fue. Sí, ya sé qué quería decir. Quería retomar tres figuras que me parecían. Ya en este texto de Lacan habla del crimen de las hermanas Papin y del caso Aimé, que son cuestiones de la psicosis donde se pone en juego el tema de justamente la responsabilidad, la posibilidad de imputación o no. Yo diría, básicamente uno podría pensar que mientras
para la ley se puede pensar en una responsabilidad o no del sujeto, evidentemente la tensión desde el psicoanálisis es justamente que aparezca un sujeto que pueda responsabilizarse, tanto de los actos como de los decires, ¿no? Si hay esa oposición. Y yo pensaba además de, por ejemplo, el crimen de las hermanas Papin, en un texto que recupera Foucault, que se llama Yo, Pierre Rivière, que hay una película también sobre eso, que es un parricidio. Bueno, esto me va a llevar, voy a desarrollar después, si tengo en los 10 minutos que me faltan, lo de Freud. Pero el caso de John Rivière él toma todos los anales de las cosas que se van diciendo, las memorias de él mismo sobre su crimen, más lo que van diciendo las distintas instancias jurídicas sobre ese parricidio. Él mata en realidad a la madre y a la hermana y un hermanito pequeño. La pregunta es un psicótico? Al primero, estamos hablando de allá por el 1800 y pico, lo condenan a muerte e interviene todo el aparato psiquiátrico de la época, famosos, Janet inclusive, para decir que es inimputable porque esta persona no estaría dueño de sus actos, llamémosle así. Y finalmente lo exoneran, le sacan la pena de muerte, pero sin embargo Pierre Rivière se suicida. Ustedes saben que la hermana Christine, de las hermanas Papin, que es la que más llevó adelante el crimen, que también termina suicidándose en relación a esta cuestión de no poder hacerse responsable, podríamos decir, o que la ley, más que no poder, como que la ley no la hace responsable de sus actos. Y también pensé en una película que se las recomiendo fervientemente, que se llama El Chacal de Nahuel Toro, que es una película de Litín, de Miguel Litín, una película de un chileno, sobre un crimen sucedido en 1961, donde esta película se filma en 1969 y donde se plantea nuevamente la cuestión de la responsabilidad, pero ya no en relación simplemente con la locura, pero tampoco en una explicación directa de lo social como achatando, aplanando cualquier cuestión de responsabilidad del sujeto. Lo llamativo de esta película, que yo creo que tiene múltiples lecturas y daría para una discusión entera sobre la cuestión, es que a él sí lo condenan a pena de muerte y lo llamativo que plantea Litín es que él dice el amansamiento y educación que recibe mientras está preso, hasta que este sujeto, el Chacal de Nahuel Toro, que mató a una mujer y sus 5 hijos, puede llegar a empezar a entender o hacerse cargo de su acto y en ese momento lo matan. O sea, esto es también en referencia a la pena de muerte. También es para suicidarse, digo, la película. También es para suicidarse. No sé qué dijo, no las escuché. ¿Qué dice? También es para suicidarse la película. No, eso seguro. No, domingo a la tarde no en Nahuel Toro. Creo que es una película muy sutil en cómo retoma una cantidad de cuestiones ahí en relación a eso. Esto era una parte. La segunda parte que por lo menos quería mencionar, porque ya más tiempo no hay, dará para otro, era que yo decía que en Freud yo encuentro que hay un tema del deber, hay una responsabilidad, donde él dice, yo no lo digo en alemán porque no sé leer en alemán, vos decilo, vos seguro que debes saber. Wo es war soll ich werden. No sé. Eso. Allí donde yo era del sujeto debe advenir y todas las traducciones posibles. Si me permite, en yiddish puedo decirlo, en alemán. Claro, allí está bien. Pero el tema es que ustedes saben que hay distintas traducciones, Lacan hace todo un trabajo sobre esto. Yo lo que quiero hacer es el hincapié, allí donde el yo era, el yo debe advenir, allí donde el yo era, el sujeto debe advenir. Lo que yo hago y el hincapié es en el deber que aparece ahí. Ahí hay una responsabilidad respecto a este deber como sujeto.
que me parece que dice mucho sobre el psicoanálisis. Yo pensaba, y Edgardo lo decía, la ley tiene esta doble vertiente de la prescripción y la prohibición. Como prescripción, podríamos leerlo en Tótem y Tabú, en cuanto hay un mandamiento, que hay una culpa que no es individual, sino una culpa originaria, una culpa que viene, digamos, de la constitución de lo social, una responsabilidad allí. Yo estas cosas, mi Tótem y Tabú siempre me hace pensar, les digo sinceramente, empiezo a pensar en los guaraníes, empiezo a pensar en otros, ¿no? Porque yo veo que también toda esta discusión, si ustedes ven la bibliografía, es muy eurocentrista, extremadamente eurocentrista, y entonces el cristianismo, el judaísmo tiene un peso que está bien, pero que tal vez también podamos pensar otras cosas porque vivimos en lugares donde hay otras culturas que también tienen algo que decir y que tienen otras relaciones con la ley. Ni que hablar que tienen otras legalidades y que a veces entran en contradicción, por ejemplo, con el Código Penal Nacional, no sé, ¿me entienden? Hay casos, como pasó la otra vez con un caso con los tobas, de lo que parecía que si era o no una violación. Bueno, no me quiero ir por ahí. Por otro lado, la prohibición la ubico más en relación directamente con el Edipo en cuanto a algo que origina el superyo, que también aparece como en Freud como una bisagra, ¿no?, entre esta ley descarnada y esta cuestión de esta interiorización que se operaría de la ley. En cuanto a esto del deber y del deber del sujeto, lo conecto también con el planteo que hace Espósito sobre la comunidad, el communitas, en relación a un deber, a algo que nos une, que no sería una esencia o una sustancia que nos une en la comunidad, sino un deber en relación a la comunidad. Bueno, no tengo tiempo de desarrollar esto, pero lo otro que quería plantear es la pulsión. Entonces, hay un deber respecto a esto, ¿no?, a esta primera cuestión. Allí debo advenir. ¿Qué debe advenir, no? Y, por otro lado, la pulsión. Yo había retomado un texto de Freud, donde Freud dice que entre la represión y hacer cualquiera, hay un punto intermedio que es como desestimar. A ver, esperen si lo encuentro, que lo traje acá escrito. Freud dice, en la represión, puede ser el destino de una emoción pulsional chocar con resistencias que quieran hacerla inoperante. Bajo condiciones a cuyo estudio más atento pasaremos enseguida, entra entonces en el estado de la represión. Si se tratase del efecto de un estímulo exterior, es evidente que la huida sería el medio apropiado. En el caso de la pulsión, de nada vale la huida porque el yo no puede escapar de sí mismo. Más tarde, en algún momento, se encontrará en la desestimación por el juicio, o juicio adverso también lo traducen, un buen recurso contra la emoción pulsional, dice Freud, ¿no? Una etapa previa al juicio adverso, una cosa intermedia entre la huida y el juicio adverso, es la represión, cuyo concepto no podría establecerse en el periodo anterior a los estudios psicoanalíticos. Digo, también, uno puede decirle que sí o no a la pulsión. Evidentemente, Freud en esto habla mucho, porque lo social tiene que ver con la renuncia pulsional, pero también sabemos que la pulsión de alguna manera hace de la suya. Vos le prohibís por un lado, pero la pulsión va por otro. Y termina gozando de la prohibición misma, si ustedes quieren. Pero lo que es interesante es la perentoriedad o no, porque lo que se abre a partir de esta posibilidad de decir no a la pulsión, me parece que es todo el campo de lo inconsciente, es decir, todo un recorrido en relación a la satisfacción, que no es la perentoriedad que deja como pegado, identificado al objeto. Me parece que hay una diferencia allí importante para trazar respecto a esta responsabilidad. Digo, si alguien decide, pongámosle las adicciones, ¿no?, cuestiones complicadas, donde hay como una imposibilidad de renunciar al objeto y una perentoriedad del objeto, bueno, ¿cuál es la responsabilidad también allí?
podríamos decir, no puede, está determinado a no poder. ¿Cuál es la cuestión pulsional que allí está en juego, ¿no? Esto sería otra de las cuestiones que planteo como problemática. Y la cuestión de la culpa, tercer gran sector que me parece que aparece en Freud, respecto a la responsabilidad, que es el campo de la culpa, que puede quedar adosado al término de responsabilidad. La culpa es interesante porque Freud, así como Kelsen da vuelta a la cuestión, invierte la cuestión de la libertad y la imputabilidad, Freud también da vuelta de que dice muchas veces no es que se delinque y entonces se siente culpa, sino que se siente culpa y eso lleva a delinquir. Esto es, y también invierte allí una causa y efecto. Claro, él está pensando en la cuestión de este parricidio, Totem y Tabú, un parricidio originario, una culpa originaria, y que ahí yo entré con lo de los guaraní, entre las otras culturas, porque esto de la culpa originaria tiene una gran raigambre judeocristiana que yo siempre creo que es interesante poner a pensarse eso, ¿no? ¿Qué pasa en otras culturas respecto a esta relación con la ley y con la culpa, por ende? Entonces decía... Hablaba de esta cuestión del parricidio como esta culpa originaria que aparece en Freud. Él dice que la culpa inconsciente es prestada, dicen el yo y el ello. Y esta herencia deriva del padre, ¿no? De las faltas del padre, dice allí. Y de faltas que genera filiación. Bueno, claro, tenemos todo un tema para desarrollar ahí respecto a esta culpa originaria, a diferencia de la culpa que incluso nos lleva a delinquir. Llámese también Dostoyevsky, el parricidio, donde Freud también trabaja el tema de la culpa. Sí, y aparte porque ya estoy haciendo cualquiera, porque estoy enumerando, por lo menos enumero estos sectores que me parecen problemáticos, aun cuando no los llegue a desarrollar, ¿no? Pero suficiente. Bueno, queda un ratito, 5 minutos, algún comentario, alguna pregunta, así medio rápido, porque tenemos que seguir con el panel siguiente. ¿O no, Jorge? ¿O nos regalás 10 minutos del panel? Yo no sé, pregúntale a no tengo problema, digo, me parece que lo merece. Está muy bien. Rubén, el loco, ¿es responsable o no al final? ¿Vos qué decís? ¿Y por qué siempre tienen que los otros preguntarnos a nosotros y no nosotros los panelistas empezar a preguntarle al público? ¿Y ustedes qué entendieron? ¿Y usted qué piensa? ¿Qué asocia? Así para contextualizar un poco, porque en un principio habíamos puesto como título la responsabilidad del sujeto en psicoanálisis, los efectos de desubjetivación del loco declarado imputable. Que bueno, era como un tema muy amplio y hablando con Wanda y Eduardo, es como que no iban a llegar a formar, pero bueno, ahora tienen 5 minutos. Él tiene ganas. En 5 minutos. Bueno, entonces... Con la perentoriedad de la pulsión. Entonces, como decían en el panel anterior, ¿y ahora cómo seguimos? Me parece que yo estoy confundido, pero quizás en el buen sentido de que me retornó una pregunta que la tenía demasiado contestada. Digo, porque junto con estos casos que vos comentabas, está el famoso caso de Althusser, donde
una sentencia de inimputabilidad, le da el beneficio, ¿no? Recibe el beneficio de la inimputabilidad y por lo tanto no es juzgado y no es penalizado. Y Althusser se ve en la situación de cómo levanta lo que él llama la piedra sepulcral del silencio. Como juicio de inimputabilidad implicó un silencio que después no puede levantar más, porque escribe y escribe y escribe como un modo de retomar la palabra que hubiera podido tener en ese juicio, pero escribe desde el lugar de un muerto. Es decir, que ahí hay algo no saldado, pero bueno, trabajando esa cuestión, a uno a mí se me armaba en la cabeza la idea de, bueno, entonces basta de inimputabilidad, ¿no? Culpable es todo el mundo porque no liberar a nadie de su responsabilidad, de su culpa, eso es producción de sujeto. Hoy en día ubico ahí una pregunta. Me parece que eso es el formateo jurídico de los planteos psicoanalíticos, que yo no sé si el psicoanálisis puede dar alguna respuesta a esos problemas, que nos encontramos con situaciones en las que funcionará como interpelación para que haya una respuesta a la que podemos llamar sujeto, no que un sujeto responda, sino que se produzca una respuesta a la que damos el nombre de sujeto. No sabemos si es el castigo, si es bueno, ahora la cuestión que se debate respecto de la imputabilidad en los chicos de 14 a 16 años, ¿no? Enseguida, por las ubicaciones ideológicas de cada uno, no vamos a jugar a los chicos. El otro día, bueno, escuchaba a una mina, yo no estoy muy metido en el asunto, pero escuchaba a la que era directora de Seguridad Independiente, no sé si la escucharon, no me acuerdo cómo se llama, que esta mujer que estaba mucho laburando en el asunto decía, ojo, que no liberar a los chicos de que pudieran tener un juicio es que queden directamente recluidos sin ningún juicio. Entonces, que puedan ser juzgados, más allá de las características a las que pueda dar lugar la sanción del juicio. Entonces, ahí yo qué sé, yo digo, no sé. Me hiciste pensar en algo que quería agregar para traer también como problemática, algo que también es actual que está pasando, que es, escuchaba el otro día a alguien que me comentaba que fue llamado para un peritaje respecto a un represor, que se hacen pasar, o algunos simulan, o aparece la pregunta sobre si pueden hacerse o no responsables de sus actos. Entonces están locos, ahora están seniles, le agarró la caracataca, vaya a saber. Digamos, ahí hay una cuestión también seria, porque fíjense que el tema sería también desde el punto de vista jurídico, una cosa es la responsabilidad en el momento del acto y la otra es la responsabilidad en el momento de encontrarse con la responsabilidad sobre el acto, ¿no? O sea, porque nadie quita que en aquel momento estaba totalmente lúcido. El tema es ahora, en el momento del juicio, si está o no en condiciones, que esto es lo que aparece, yo les decía, también salvando las terribles diferencias, en el Chacal de Nahuel Toro, porque también hay como un momento distinto entre que se produce el acto y después la relectura del acto, que al decir de Lacan, el acto es la relectura del acto, por lo menos el acto psicoanalítico. Pero acá es donde tenemos que ver esta posibilidad. Y bueno, se planteaba actualmente, digamos, qué pasa con estos represores que ahora que parecen viejitos buenos, ¿no? Que son viejitos, pobrecitos, que están sufriendo, porque aparte esta es no sé si es simulación o no, pero donde también es llamado el peritaje, tanto sea el psicoanalista o el psicólogo, podríamos decir más bien, a decir esto es verdad o no es verdad.
Porque estas son las demandas que el campo jurídico arroja sobre primero la psiquiatría y también sobre la psicología. Entonces, bueno, ¿qué respuesta se puede dar sobre eso? Yo creo que, sinceramente, me parece que, creo entender que Edgardo estaría de acuerdo, que el psicoanálisis allí es como que está complicado, porque no es esta respuesta a lo jurídico, donde podríamos encontrar nosotros, alojarnos para decir es responsable o no es responsable. Más allá de las cuestiones ideológicas de cada uno, pero justamente estamos hablando de otro. Eso no quiere decir que yo pueda opinar, me importa un carajo que ahora esté senil, que vaya preso, pero eso no puedo, si lo amparo en la teoría psicoanalítica, el problema es que después cuando labure como psicoanalista voy a estar pensando con categorías ideológicas, claro, morales, claro, en última instancia. Pero por eso digo, no es allí. Allí a lo mejor como psicólogo habría que ver qué otras figuras puede ser, ¿no? Porque el código, yo lo había traído, el código es el Código Penal Argentino, es el artículo 34, inciso primero, primera parte. Tomá. Donde allí habla justamente de cómo es la cuestión de la inimputabilidad. La inimputabilidad dice de el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas o por estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Comprender la criminalidad del acto, dirigir sus acciones. O sea que tenemos por un lado la comprensión intelectual y por el otro lado lo compulsivo también. A ver, cómo uno llega a ese acto. Que esto está planteado como los causales psicológicos. No dirección de las acciones y no comprensión de las acciones. Claro, eso hay como una directa llamado, digamos, a la cuestión del psicólogo, no del psicoanalista. Yo ahí haría una distancia. En el caso concreto que estás trayendo, hay algo que en el mismo código, es decir, nos tiran una pregunta que en realidad está respuesta en el código, en el momento de la comisión del acto. Dicen en el momento de la comisión del acto. La pregunta que hacen es si ahora entiende, en el momento de la comisión del acto. Sí. Digo, ahí están trasladando hacia el ámbito psi una pregunta que está respondida. Bueno, esto es lo que... Ahí, en ese caso concreto, lo que no quita esta otra pregunta. Zaffaroni mismo lo dice. En realidad, llaman a la psicología, vamos a decir en general, o sea, al psicoanálisis, si quieren, a responder a algo que es una problemática iniciada y construida desde lo jurídico y lo psiquiátrico, desde dos ámbitos que le son ajenos. Bueno, ahí me parece que hay un doble problema. Uno es creer que como psicoanalistas podemos responder desde el psicoanálisis y amparados en el saber psicoanalítico a esa cuestión, y el otro problema es que cuando como psicoanalistas la jugamos de jurista, después sin darnos cuenta se nos formateó la cabeza y como psicoanalistas trabajamos, en el consultorio trabajamos de jurista. Yo la vez pasada leía estas cosas que se dicen al pasar, pero una de las cuestiones que nos enseña el psicoanálisis es que las palabras que usamos nos arrastran y no son sin consecuencia. Una afamada analista de niños que decía, cuando el pibe hace quilombo en el consultorio, primero le interpretamos, si no da resultado, le prohibimos. Está bien, uno puede prohibirle al pibe si te quiere romper el escritorio, si te quiere tironear de la corbata, pero ese poner en serie eso quiere decir que esta mujer estaba pensando que la interpretación era una prohibición disimulada y que si no funcionó, entonces la hacemos en serio. Liliana, ¿habías pedido la palabra? Fue consensuada la propuesta. Yo votaba, ¿no? Lo habíamos consensuado. Bárbaro, bueno, vamos entonces cerrando, los invitamos a que se queden a participar ahora del último panel, es Economía, Política y Subjetividad, van a estar Diego Rubinsal y Jorge Gómez. Y esta noche también la fiesta de la Mazota, el panel a cargo de Aimovich. Una pregunta, teníamos a la fiesta, los viejos estamos invitados también. ¡Ay, cómo no!